Buenos días, mis hermanos. ¿Cuántos dan gracias por su fidelidad? Yo sé que quizás algunos están preocupados, que si los aranceles de Estados Unidos, que si la respuesta de México es correcta o no, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo eso no hay nada más grave, como lo hemos visto en esta serie, que el pecado. Eso es lo verdaderamente grave. Y por eso vamos a continuar esta mañana con la segunda parte del tema ¿Pecamos los cristianos? Y hace 8 días pues decíamos que la respuesta pues es bastante obvia. Sí pecamos como cristianos. Pero claramente la Biblia nos dice en Romanos 6:14 que tenemos todo para vencer, porque dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Antes, sin Cristo, el pecado era nuestro Señor, quien gobernaba nuestra vida. Gobierna la vida de una persona sin Cristo. Pero ahora en Cristo esta es una verdad fundamental que debemos tener clara. El pecado ya no se enseñorea de un verdadero cristiano, ya no lo gobierna, ya no lo controla. Por eso decíamos que si alguien se dice cristiano y permanece en pecado, practica el pecado, vive constantemente en una conducta de pecado, dice 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. Y dice también ahí que en el versículo 9 que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, esa nueva naturaleza que nos dio a través de su simiente, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y comenzamos hace 8 días a ver ese pasaje que es importante, es fundamental tener clara la doctrina, pero sobre todo, una vez comprendida, con la gracia de Dios, vivir lo que la palabra de Dios nos enseña, porque veremos hoy al final que dice Romanos 8:2, que hay una ley del espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado. Entonces, repasemos rápidamente Romanos 7:15. Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Decíamos que este es Pablo hablando, un siervo de Dios. Ejemplo digno de imitar, que él mismo pidió a sus discípulos que lo imitaran como él imita a Cristo. Pero él dice claramente que si bien hay cosas que hace que son pecados, que no quiere hacer, pero termina haciéndolas, dice Pablo, pero deja en claro que las aborrece. El cristiano debe aborrecer el pecado, detestar el pecado. El pecado dice aquí, y sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo no está justificando el pecado, nunca justifiquemos, ay, es que pequé porque no había de otra, ay, es que quien no peca. No, Pablo dice, esto que he llegado a hacer, que no agrada a Dios, lo detesto. Creo que nadie se siente cómodo haciendo algo que aborrece. Por eso viene el arrepentimiento, por eso viene el venir delante de Dios. Entonces, si hay una persona que se dice cristiana y permanece en el pecado, pues a la luz de la Biblia no ha nacido de nuevo. Un cristiano tiene una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza no le permite permanecer en el pecado. Recuerdan Romanos 6:1 que hemos estudiado muchas veces, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La versión Dios habla hoy dice, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Entonces ya un cristiano no vive practicando el pecado,
Eventualmente pecamos, dice Pablo, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. Les decía yo que esa palabra no lo entiendo en el griego, podemos traducirlo como no lo apruebo. O sea, Pablo nunca probó, bueno, este pecadito se valía, este pecadito no tiene problema. No, Pablo dice, no lo apruebo, jamás debemos aprobar el pecado, es grave el pecado. Y dice Romanos 7:16, decía Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y yo les explicaba en Romanos 7:7 que la ley es maravillosa porque es la que nos demostró, nos muestra qué es pecado. Gracias a la ley de Dios podemos tener conciencia de lo que es la codicia, de lo que es matar, robar. Por eso la ley es buena, porque nos dice, hey, esto es pecado. La ley es buena, proviene de un Dios bueno. Todo lo que la palabra de Dios manda que no hagamos, todo lo que prohíbe, todo lo que dice que es pecado, es porque es por nuestro bien. Y dice Romanos 7:16, por eso dice Pablo, y si lo que no quiere esto hago, apruebo que la ley es buena, porque es la ley la que nos muestra cuando pecamos que eso es malo y que es pecado, que ofende a Dios. Un cristiano no puede tener excusas, decir, es que no sabía que era pecado. Ahora, la ley que de por sí dice la Biblia, y hemos estudiado, que está escrita en nuestros corazones. Luego dice Pablo, Romanos 7:17, estoy repasando, decía Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A ver, ¿qué dice Pablo? Cuando peco ya no soy yo. ¿Se estará escudando Pablo? No, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Porque así pareciera sentirse, ¿no? Cuando dices, no, yo no fui. No, no está diciendo eso Pablo. Pablo lo que está diciendo, y es lo que les explicaba hace 8 días, que ahora nosotros, de acuerdo a 2 Corintios 5:17, tenemos una nueva naturaleza. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es. Tenemos una nueva naturaleza espiritual, que esa nueva naturaleza no peca. A ver, pastor, espérame, entonces, ¿cómo está la onda? Es una nueva naturaleza donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esta nueva naturaleza mora ¿en dónde? En un cuerpo. Que dice Pablo, cuando dice Romanos 7:17, dice Pablo que Romanos 7:17, ya no soy yo quien hace aquello, se refiere a su nueva naturaleza. Y ahorita lo vamos a ver en el versículo 18 más claramente. No soy yo, dice, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde sigue morando el pecado? En nuestra carne, lo cual no nos quita responsabilidad. Simplemente Pablo hace la separación, porque la nueva naturaleza, dice Efesios 2:10, que es una hechura suya, creada en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué fue creada esa nueva Efesios 2:10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó. Entonces, Romanos 7:17 dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso dice el 18, fíjense, y yo sé que en mí, o sea, no se está deslindando de su antigua naturaleza, de su carne, pues. Yo sé que en mí, fíjense la separación que hace Pablo, yo sé que en mí, esto es, ¿qué dice ahí? En mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Dónde está el querer hacer el bien en Pablo? En su nueva naturaleza. ¿Pero dónde está el mal? En su carne. Esa es, mis hermanos, la lucha, la verdadera guerra espiritual de todo cristiano cada día. Tu nueva naturaleza quiere hacer el bien. Ahí lo dice. El querer el bien está en mí. Pero en su carne, ¿qué mora? El mal.
Esa es la lucha de todo cristiano. No hay cristiano en todo el mundo que no tenga esta lucha, porque todavía sigue en este cuerpo. Y en este cuerpo, en esta carne, el mal mora, el pecado. Por eso cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en el aire, y en ese momento se nos va a dar un cuerpo ¿qué? Glorificado. Este cuerpo en el que mora el mal no va a estar en la eternidad con Cristo. Entonces de aquí, esta es la noticia, de aquí hasta el último segundo que vivamos, el mal estará en nuestros cuerpos. Siempre, 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 siempre. Ahí va a estar tu carne, el mal. Ándale, si haces esto, ándale, mira, ve eso, mira, toma ese dinero que no es tuyo, lo necesitas. Y ahí está la carne, porque el mal mora en nosotros. La carne no para. La carne no tiene vacaciones. Que diga, ay, esta semana mi carne se portó a todo dar. No, la carne en donde mora el mal, como dicen por ahí, trabaja 24/7. Fíjense, no pide días de vacaciones ni hace puente. Oiga, hermano, que es puente, a lo mejor la carne se calma. No, ahí está la carne. Y te gritó, grítale, ¿sí o no? Y tú, ¿para qué? No le voy a gritar. No, sí, grítale. Y te escupió, escúpele. Y si te dijo, dale. Y ahí está la batalla. Tú quieres hacer el bien en tu nueva naturaleza, pero tu carne, dice la palabra de Dios, ahí no mora el bien. Esta carne es, todos tenemos esta carne, mis hermanos. Quien diga que no tiene luchas con su carne, les voy a contar algo que alguna vez le conté a algunos, y espero se entienda en este contexto de la carnota que tenemos. Honestamente, a mí hay veces, en ocasiones, no digo que cada domingo, pero que digo, ¿para qué voy a la iglesia a predicar? En mi carne. ¿Por qué no me voy? Muchos hermanos ni vienen, faltan, llegan tarde. ¿Por qué tú no? Luego me acuerdo que soy el pastor. No, pero no por ser pastor, sino que es mi carne que de pronto batalla, y yo puedo decir que por la gracia de Dios no me ha ganado la carne. Aquí andamos. Pero, o sea, humanamente hay esas luchas. En diferentes áreas de nuestra vida, ahí está la lucha. ¿Qué tenemos que hacer? No hay métodos cortos, no hay a ver, pastor, una pastillita para que ya venza al pecado. No, la única forma de vencer es lo que dijo Cristo en Mateo 26:41. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, fíjense, ahí se para. El espíritu a la verdad está dispuesto. Sí, voy a orar, sí me voy a congregar, ya no le voy a gritar a mi esposo, ya no le voy a gritar a mi esposa, voy a obedecer a mis padres. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. No es pretexto para que alguien, ay, pastor, es que la carne es débil, ya sabe. No, si la carne gana, es porque no estamos velando y orando. Yo sé que muchos saben este versículo en griego, en 5 versiones, etcétera, etcétera, pero no, lo importante no es saberlo, sino hacerlo. Si un cristiano no vela y ora, su carne le va a ganar. Porque es débil, va a caer, viene la tentación y estás débil, todo debilucho. Y ay, pastor, es que me agarró descuidado. Cuidado, hay que velar y orar, no hay de otra. Vuelvo a leer Romanos 7:18, dice Pablo, yo sé que en mí se para, esto es en mi carne, no mora el bien. Luego, del otro lado, el querer el bien está en mí. ¿En cuál mí? En mi nueva naturaleza, pero no el hacerlo. O sea, la carne no quiere, tú sí quieres. Yo les decía hace 8 días, ¿quién está ganando en nuestra vida? ¿La carne o la nueva naturaleza? Porque esa lucha, tú puedes ver a un pastor, a lo mejor dices, no, es que yo veo ese pastor, tiene cara de ángel, es un siervo de Dios, y a lo mejor puede haber un pastor ejemplar al que admiras en el buen sentido,
también tiene luchas con su carne. Tiene luchas. Es más, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Gálatas 5:16. Fíjense, digo pues, y vean cómo separa, andad en el Espíritu y no satisfagas ¿qué? Los deseos de la carne. ¿Qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. ¿Qué será andar en el Espíritu? La palabra andar es importantísima en el griego, es una palabra griega que significa peri, de perímetro, peripateo. Andar alrededor de, significa ocuparme en algo, caminar siempre alrededor de algo. ¿En qué debemos andar? ¿En qué debemos ocuparnos? ¿En qué debemos andar caminando? En el Espíritu, en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios, en la oración, en servir a Dios, en compartir su palabra, etcétera, etcétera, leerla, meditarla. Si yo no ando en el Espíritu y satisfago los deseos de la carne, voy a caer. Entonces, seamos honestos, tenemos 24 horas al día, ¿no? 8 nos las pasamos dormidos, ¿no? Bueno, ahí a lo mejor bueno, a veces ni ahí descansa la carne. De nuestras horas hábiles, ¿cuánto tiempo le damos a la carne y cuánto a las cosas del Espíritu? Cada uno, seamos honestos, porque yo les decía, si alimentamos más a la carne, pues va a ganar. ¿Por qué? Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Nuestra carne en la que vivimos todavía está en contra del Espíritu. Y obviamente el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice el 24, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Bueno, aquí dice, han crucificado la carne. Ahí está la carne, pero crucificada. De repente se revela, no de repente, siempre se quiere revelar, pero la debemos mantener crucificada, inhabilitada, muerta de hambre, por llamarlo de alguna manera espiritualmente. No le demos. Por eso dice Pablo en el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago, otra vez dice Pablo lo mismo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí es la inversa, el bien que quiero, ¿cuántas veces te ha pasado que quieres hacer algo bueno, algo que agrada a Dios, algo que es correcto, y terminas haciendo lo contrario? Pablo se da cuenta que eso pasa en su vida. Por eso dice en el 20, ¿por qué pasa eso? Y si hago lo que no quiero, nuevamente, ya no lo hago yo, no es excusa, sino el pecado que mora en mí. O sea, el pecado sigue en nuestros miembros, sigue en nuestra carne, esa tendencia a pecar. Por eso eventualmente llegamos a pecar, pero la idea o el propósito en la vida cristiana es que cada vez más nos apartemos del pecado en la medida que crecemos, que maduramos, en la medida que, vuelvo a leer Mateo 26:41, en la medida que velamos y oramos. No hay de otra, no hay de otra. Muchos creyentes andan buscando congresos, eventos así, no, va a venir el pastor super ungido y va a orar por mí, voy a salir victorioso. Como que quieren que alguien los toque así, y oro por ti y vas a vencer al pecado, pum, y te tiran y vas a salir victorioso. Y creen que así van a vencer el pecado. No, no hay método corto, el método es velar y orar. Y velar y orar implica inversión de tiempo. Pero hoy todo lo quieren rápido. Hay un pastor así súper ungido que ore por mí porque traigo un problema con el tabaquismo, traigo un problema de carácter y quieren que ore y no ya victorioso. No, ¿cómo se vence eso? Velando y orando. Pero si no velas y oras,
Si no velamos y oramos, sigue explicando Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, cuando llega a pecar dice, yo quiero hacer el bien, y vean lo que dice, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Hay una ley en nosotros, y esa ley dice que el mal está en mí. Ustedes saben que el ser humano, científicos observando la naturaleza por años, la naturaleza que Dios creó, que se mueve, se sustenta porque Cristo la sustenta, pero se dan cuenta que, por ejemplo, la tierra gira, empiezan a ver que hay muchas leyes, por ejemplo, no las voy a explicar ahorita, pero está la ley de Newton, la ley de las leyes de la termodinámica. Hay una ley, no sé si han oído de una ley que se llama la ley de la gravitación universal. ¿Cuántos han oído de esa ley? La ley de la gravitación universal. Bueno, cuando les diga su nombre más conocido van a decir, ya la he oído. La ley de la gravedad. ¿Qué es una ley? Es algo que es constante. Sucede sí o sí, no depende de nosotros. En realidad depende del Señor que sustenta todas las cosas. En términos técnicos, dice el diccionario que la ley de la gravedad establece que la fuerza de atracción entre dos objetos es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué dijo? Esta pluma, como tú, como yo, está sustentada en la ley de la gravedad. Si yo quito mi mano, ¿qué pasó? Se cayó, porque la ley de la gravedad es eso, es una ley. ¿A qué hora funciona esa ley? Si yo vengo a las 2:30 de la mañana y me la agarro distraída a la ley de la gravedad y la vuelvo a soltar, ¿por qué? Porque es una ley. O sea, no depende de mí, es una ley universal. El ser humano le llama leyes, pero detrás de todo esto sabemos que está el Creador. Pero es una ley, aplica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 28 días del mes de febrero, y los 31 de marzo, y los 30 de abril, etcétera, etcétera, porque es una ley. Bueno, de la misma manera, hay una ley que Pablo halló en su vida. Hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro cuerpo está el pecado constante, operando, la tendencia a pecar. ¿A qué hora? Siempre, siempre, siempre. Solo que, y ahorita lo vamos a ver, hay una buena noticia. Hay otra ley que la puede contrarrestar. Ahorita lo explicamos. Por eso dice Pablo en el 22, vean lo que dice, porque según, ¿qué dice ahí? El hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? Mi nueva naturaleza en Cristo. Somos nuevas criaturas. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El verdadero creyente viene a la palabra y la palabra es un deleite. Y vienes a la palabra de Dios y te deleitas. Nos agrada a nuestra nueva naturaleza, a la carne no. ¿Cuántos dicen, voy a leer mi Biblia? Y vienes bien contento de que vas a leer tu Biblia, ni siquiera tienes sueño y te duermes. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Eso sí, una serie te avientas 8 capítulos sin parpadear, hasta ni al baño quieres ir. Pero la carne no le agrada, porque el mal mora en ella, hay una ley. Pero mi hombre interior, dice, se deleita en la ley de Dios. Vean el versículo 23, nuevamente dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, lo bueno que yo quiero hacer, lo enfrenta a otra ley. Dice, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
O sea, hay dos leyes que se están contraponiendo. La ley del pecado, y ahorita lo vamos a ver, la ley del espíritu de vida. Hay dos leyes, pero ahí está la ley del pecado. Todos los días hay una batalla y ahí estás y dices, no, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a tratar bien a mi esposa, ahora sí me voy a sujetar a mi esposo, ahora sí voy a obedecer a mis padres, y eso está en la ley de tu mente que quiere agradar a Dios, pero tu carne te va a decir no, y ahí viene la esposa y no, ahora sí no le voy a decir nada, yo ahora sí no le voy a contestar, y viene y opera la ley. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Dice la palabra de Dios, a quien alimentamos más, porque no debemos satisfacer los deseos de la carne. Por eso no hay de otra que velar y orar, porque ahí está la ley del pecado. Ahí está, y duro y dale, ahí está. Hace muchos años en una iglesia, así estaba mucha gente, y un predicador como de esos que abundan falsos, a ver, ¿quién está batallando con su carácter? Se levantaron como 300. ¿Quién está batallando con la mentira? Otros 800. ¿Quién con la fornicación? Y otros tan. Dice, yo les voy a dar la victoria sobre el pecado. Ya cuando dijo, les voy a dar, pasen aquí al frente. Y así literal, hermanos. Dice, les vamos a inyectar, aquí lo anoté, ¿cómo dijo? Les vamos a inyectar una dosis de victoria contra el pecado. Ahora uno dice, bueno, a ver, no, literalmente, con una jeringa, los inyectaban. Y amén, hermanos, de verdad. Pero miren, mal la gente porque dice, bueno, no puedo con el pecado. En lugar de velar y orar, en lugar de decir cada día voy a velar y orar, aquí me ofrece que con una inyección ya la hice. ¿A poco no es lo que busca el ser humano? Lo rápido, a ver, ¿cómo me solucionan? ¿Cómo encontrar el camino corto? No, contra el pecado no hay camino corto, porque mientras estemos vivos va a operar la ley del pecado, entonces el camino es tan largo como nuestros años de vida. Insisto, el último segundo de nuestras vidas, ahí va a estar la carne. No hay inyección de ¿qué? De dosis de victoria contra el pecado. Es increíble las cosas que se enseñan, pero las cosas que muchos creen. No, lo único es velar y orar. Miren, Cristo les hubiera dicho, a ver, mis 12 apóstoles, les voy a dar una dosis de victoria. No, ¿qué les dijo a sus apóstoles? Velad y orad. ¿Qué hizo Cristo cuando venía a enfrentar la cruz? Se puso a orar. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero hágase tu voluntad y no la mía. Se puso a orar, porque en su carne tuvo tentaciones, pero no pecó. Dada esta circunstancia de que hay una ley del pecado que mora en nuestra carne, miren lo que dice Pablo en el 24 de Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A quién se refiere Pablo como miserable? ¿A su carne o a su nueva naturaleza? A su carne. Dice Pablo, a ver, viendo esta realidad, soy un miserable. Nuestra carne lo único que produce es miserias. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque aborrecí el pecado. Él se da cuenta, hay una ley, no va a dejar de operar. Ahí va a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por eso el cristiano entiende, este cuerpo que tenemos, necesitamos, como decíamos hace 8 días, someterlo. Golpear nuestro cuerpo. Estudiamos hace 8 días que no es físicamente, sino no dándole a la carne lo que la carne quiere. Por eso dice el 25, miren, si se hubiera quedado Pablo en el 24, uno diría, ay, sí, es miserable. Gracias doy a Dios
por medio de Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué sería de nosotros sin la obra de Cristo? ¿Qué es de la gente sin Cristo? El cristiano ahora puede decir: Señor, gracias por Jesucristo. Dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo no está diciendo: miren, yo voy a seguir pecando con mi carne porque allá, y yo con mi mente sirvo a Dios, sino está diciendo: cuando pecamos, ¿a quién servimos? A la ley del pecado. Cuando salimos victoriosos, estamos sirviendo a la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando uno peca con su carne, estamos sirviendo a la ley del pecado. Entonces Pablo dice en el siguiente versículo, que se convierte en capítulo 8, pero no pierde la idea. Fíjense cómo comienza el versículo 8. Ahora pues, fíjense qué hermoso esto, ninguna condenación. ¿Les queda claro qué es ninguna condenación? Nada de condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Esta es una verdad maravillosa. Si tú estás en Cristo Jesús, si yo estoy en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. El verdadero cristiano debe saber que ya no hay ninguna condenación. Pero aclara quiénes son los que verdaderamente están en Cristo Jesús. Ahí lo dice: los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver, lo que Pablo está diciendo, hay una evidencia de los que andan en Cristo Jesús. ¿Y la evidencia cuál es? Que no andan conforme a la carne. Eventualmente llegamos a pecar, pero ya no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Lo que leíamos en Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Bueno, la evidencia, la característica de un verdadero cristiano es que ya no anda conforme a la carne. O sea, tu vida diaria se caracteriza por andar conforme al Espíritu. Eventualmente caemos en un pecado, pero ya no andamos conforme a la carne. Leámoslo completo. Ahora pues, ninguna condenación. Esto es para llenarnos de gozo. Ya no hay condenación si estás en Cristo Jesús. Ay, hermano, ¿y cómo saber si estoy en Cristo Jesús? Bueno, hay muchas maneras. La Biblia dice en Romanos que el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Pero aquí hay una muy clara: los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta para cada uno que nos escucha allá por internet o aquí esta mañana: ¿tu vida se caracteriza porque andas conforme a la carne o andas conforme al Espíritu? Cada quien debe analizarlo, porque en una de esas vives conforme a la carne y no has nacido de nuevo, así de claro. Porque los que están en Cristo Jesús, dice aquí, no andan conforme a la carne. Eventualmente pecamos y viene el arrepentimiento y la fidelidad de Dios, por la cual nos perdona, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el verdadero creyente, el que está en Cristo Jesús, no anda conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Es lo mismo que dice Colosenses 3, 1 y 2, que también conocemos muy bien. Si de veras has resucitado con Cristo, o sea, si de veras eres cristiano, si has nacido de nuevo, ¿qué va a pasar en tu vida? Buscas las cosas de arriba, o sea, las del Espíritu, las espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿En dónde está nuestra mirada? ¿En las cosas de arriba o en las de la tierra? ¿Andas conforme a la carne o conforme al Espíritu? Es un buen momento para examinar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida?
Y si somos verdaderos creyentes, medita esta semana cómo te fue, a ver cuántas batallas ganó la carne y cuántos ganaste tú por la gracia de Dios en nuestra nueva naturaleza. Ahora, ¿por qué, a pesar de que hay una ley del pecado, por qué el cristiano puede vencer al pecado? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Decíamos hace un rato de la ley de gravitación universal o de la ley de gravedad. ¿Por qué ahorita no cae la pluma? ¿Dejó de operar la ley de gravedad? No. Pero como yo estoy muy fuerte, no se cae. O sea, mi fuerza es mayor, la masa que está contrarrestando a esta masa es mucho mayor. Entonces, esta ley, esta fuerza que tengo, pero a lo mejor si me ponen en un carro, pues no, ¿verdad? Bueno, la ley del Espíritu de vida es un poder superior a la ley del pecado. Si tú has nacido de nuevo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la victoria. Hay una ley. Y como ley ya dijimos que es algo constante. El Espíritu Santo está en nosotros 24/7. No se va, ni regresa, ni necesitamos cantarle al Espíritu, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. No, el Espíritu Santo ya está dentro de todo verdadero creyente. Amén. Y Él es el que opera esta ley y es una ley más poderosa para vencer el pecado. Amén. Entonces, ¿quién está ganando? Si yo alimento más mi carne, si yo le doy más a la carne y no velo, y no oro, y no leo la palabra, y no medito, mis hermanos, van a pasar años y vas a seguir batallando con los mismos pecados. Y en una de esas te darás cuenta que a lo mejor ni nacido de nuevo eres. Así de importante es este tema. Entonces, ¿cómo vencemos el pecado? Velando y orando, andando en las cosas del Espíritu, y la ley del Espíritu de vida que ya te ha librado te va a dar la victoria. Amén. Ahí están dos leyes. Dice claramente 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. La palabra poder es una palabra griega que ya conocen. ¿Cuál es? Dunamis. Y dunamis es una palabra que da origen a una palabra en español que conocemos muy bien, dinamita. Nos dio un espíritu de poder, poder contra el pecado, poder para salir victoriosos, poder para servirle, poder para predicar su palabra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Tenemos un espíritu de poder. Amén. Tenemos un espíritu. Si eres cristiano, no te dio un espíritu de cobardía. Dios te dio un espíritu de poder para vencer. Dice de amor, porque Dios es amor, y de dominio propio. Entonces no hay pretexto. Hay pastores que usted no sabe. Este pecado hasta el hombre más espiritual cae. No, siempre que hay una tentación hay una salida. Sepámoslo con toda claridad. Siempre, vuelvo a citar, no está ahí el versículo, pero ustedes cítenlo. 1 Corintios 10:13. Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que va a dar junto con la tentación la salida. Siempre frente al pecado hay una ¿qué? Una salida. ¿Se acuerdan José cuando la esposa de Potifar lo abrazó? O sea, lo sedujo. Véngase mi Josecito para acá. ¿Cuál era la única salida? Te resisto. Vete de aquí, diablo. Correr. Más vale aquí corrió que aquí cayó. Entonces, siempre hay una salida.
Siempre hay una salida para no pecar contra Dios. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Hoy tenemos todo para vencer. ¿Y cuántos han visto una victoria sobre una tentación? Y dices, gloria a Dios, pero ¿qué crees? Viene la otra, ya no tarda. Y luego otra, o sea, no va a parar. Y hoy dice, Señor, salí victorioso, gloria a Dios. Pero no bajes la guardia. Hay que seguir velando y orando para no caer en tentación, porque el espíritu está presto, dispuesto, pero la carne es débil. Y viene otra tentación, y vences otra, y viene otra. Y como pues no sé, guerra de los antiguos, donde salían soldados, vencía a algunos el héroe y le salían otros 100,000, y ya vencía a esos y venían otros. Así va a venir la tentación, tras tentación, no va a parar. El cristiano de a de veras por eso ya no practica el pecado. Vence. Dice la palabra de Dios en 1 Juan, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. Vuelvo a leer Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Por qué Dios en su palabra nos manda muchas cosas? ¿Será que nos la manda porque sabe que no podemos cumplirla, o nos lo manda en su palabra porque sabe que en Él sí podemos? Es decir, cuando Dios te manda algo, no mentirás, ahora como cristianos, te lo manda porque no hay manera, porque tienes que caer, o Dios te lo manda porque ahora en Cristo sí puedes contra el pecado. Para decirlo de una manera más clara, ¿por qué Dios nos manda a vivir en santidad? ¿Se podrá vivir en santidad? Vamos a leerlo 1 Pedro 1:13. Vean lo que dice, es un mandato de Dios, y si nos lo manda es porque ahora en Cristo podemos. Dice, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, ya vendrá ese día. Mientras tanto, verso 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que nos llamó es que, ¿cómo es el que nos llamó? Santo. Y vean el mandato, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir. ¿En qué debemos ser santos? ¿Los domingos en la iglesia de 10:30 a 12 p.m.? No. En toda nuestra manera de vivir. Si Dios nos pide ser santos, porque ahora en Cristo, la ley del Espíritu de vida, porque ahora en Él tenemos todo para vencer. Amén. Por eso termina y dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, no hay pretexto para pecar. Y si pecamos, hay que reconocer que fue culpa nuestra y pedirle perdón a Dios. Pero nunca pongamos excusas. En el momento que pecamos, necesitamos venir a Él arrepentidos. Como oraba David, contra ti he pecado. Esa es la diferencia. El cristiano llega a pecar, pero se arrepiente y no permanece en el pecado. Y ahora tiene la victoria. Y vamos, a lo mejor tienes 20 victorias y de repente una derrota. Y ya después vas madurando y tienes 30 victorias. Y esa es la madurez del cristiano. Y esa es la fortaleza que se obtiene cuando vivimos una vida de velar y orar. Pero el mandato es que vivamos vidas de santidad. Y si Dios nos los pide es porque ahora en Cristo podemos. Dice Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y
la santidad. ¿Qué debemos seguir? Perseguir en nuestra vida la santidad. ¿Qué es la santidad? Vivir apartados del pecado. Y sigan la santidad, sin la cual, ¿qué dice ahí? Nadie verá al Señor. El cristiano aborrece el pecado. El cristiano no se agrada cuando peca, odia el pecado, sabe que el pecado es grave. Ahora con nuestra nueva naturaleza ya sabemos que hay una ley en nuestro cuerpo. El mal mora en nosotros, pero hay otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado. Entonces, si alguien tiene 1 año, 5 años, 20 años y se dice cristiano y permanece en pecado, lo más seguro es que no ha nacido de nuevo. Por eso es tiempo de venir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el verdadero creyente, en él hay la ley del Espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado. Amén. No hay pecado sobre el cual no podamos tener victoria. En Cristo. En Cristo tenemos todo. Entonces, debemos de vivir, concluyo con esto, una vida de velar y orar. No hay métodos cortos. ¿Hasta cuándo velar y orar, pastor? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. O venga por nosotros, en una de esas, viene por nosotros, antes. Entonces yo creo que es buen tiempo para orar y reflexionar, mis hermanos. Como dije en el primer tema de esta serie, muchas veces los cristianos matizamos el pecado, lo minimizamos, ay, que tanto es tantito, todos lo hacen, no es tan grave, hay graves otras cosas. El pecado es pecado, el mal mora en nosotros, por eso vino Cristo a morir en la cruz. Y es gracias a la obra de Cristo, por eso Pablo decía, gracias damos a Dios por Jesucristo. Porque si no fuera por la obra de Cristo, la verdad estaríamos perdidos, sin esperanza. Pablo decía, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. Pero como sí resucitó, vivamos la vida de santidad que Dios nos demanda. Cerremos nuestros ojos y reflexionemos. Esta es una realidad, mis hermanos. Hay una batalla, una lucha contra el pecado. No para, no descansa. Hay una ley del pecado en tu vida y en mi vida. Pero no es pretexto, porque dice la palabra de Dios que hay otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Meditemos quién está ganando en nuestra vida. ¿A quién estamos alimentando? Estamos alimentando, nuestra carne está pero llena de satisfacción por todo lo que le damos. ¿Y cómo está nuestra vida espiritual? A veces está raquítica, anémica. No hay oración, no hay palabra, no compartimos. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Cristo? Que dijiste, voy a dedicar este tiempo de mi día y voy a ir a compartir el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la iniciativa de levantarte temprano a orar y voy a leer la palabra, tomarte un buen rato en la mañana? ¿Cómo estamos alimentando nuestra vida espiritual? Cada día abrimos la palabra de Dios y la meditamos, la leemos. ¿Qué estamos satisfaciendo? ¿Andamos en el Espíritu o estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne? Cada uno meditemos delante de Dios y demos gracias a Dios por Jesucristo, porque en esa cruz del Calvario hizo todo para que tuviéramos perdón de pecado, para que no tuviéramos ninguna condenación, para que fuéramos a la eternidad con Él, pero que mientras eso sucede, nos dejó todo para vencer el pecado. Pongámonos de pie. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias damos, como Pablo daba, por Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Sin Él no tendríamos esperanza, sin Él estaríamos perdidos. Yo te pido que si hay alguien en esta mañana
que esté aquí o que nos esté escuchando por internet, que no está en Cristo Jesús porque se ha dado cuenta de que anda en los deseos de la carne, que esta mañana tu Espíritu Santo le convenza de pecado, que esta mañana se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo, para que pueda tener la certeza de que ya no tiene ninguna condenación, porque está en Cristo Jesús. Y a partir de ese día ya no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oro por esa persona que puede estar en esa circunstancia, que hoy le entregues tu vida a Jesucristo, pero de a de veras, de una buena vez. Gracias, Padre Celestial, por esa salvación tan grande. Sin ti estaríamos perdidos, bajo el señorío del pecado, pero hoy vivimos bajo el señorío de Jesucristo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.